Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. A continuación, los créditos. Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. Producción, Carla Sons. Controles, Gregorio González. Y quien les habla y conduce este programa, Fernando Fernández. En todas las plataformas digitales, RCR 750, la presencia de este programa. rcr750.com, rcr.tv y RCR 750. En YouTube, RCR 750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos también tiene cuentas en Twitter, @DHMonitor y @FM_Fernández. Y una etiqueta, Observa Atrocidades, y etiqueta Justicia para Venezuela. Y nuestro correo electrónico es fmfmonitordh@gmail.com. Hoy, miércoles 11 de noviembre, vamos a hablar del examen preliminar y la situación número 1 sobre Venezuela. Sobre esto hay que hacer una pequeña aclaratoria antes de introducir el tema, porque hay una situación llamada la situación número 2, que consiste en una denuncia que ha hecho, o una remisión que ha hecho el gobierno venezolano en contra, pues, del gobierno de los Estados Unidos, culpándolo de todos los males que se viven en Venezuela. No nos vamos a referir a eso, vamos simplemente a mencionar que existe, porque nos interesa es hablar del examen preliminar de la situación 1, que es la que nos convoca, porque es la que tiene mayor piso de realidad y sobre todo tiene, digamos, mayor número de días, más tiempo sobre el tapete, sobre el cual hay un caso ya más maduro, ¿no? Entonces, este examen preliminar, vamos a concluir también con el tema de la implementación, pero este examen preliminar se da dentro del contexto de la celebración de lo que pudiéramos llamar una conmemoración por el Día Mundial de la Justicia Universal, que fue el 17 de julio de 2020 y que pasó por debajo de la mesa, pero que nos parece importantísimo mencionar. Vamos a hablar de los antecedentes, el examen preliminar en sí, de dónde venimos, cuál es la lección aprendida, la inadmisión del caso en 2006, dónde estamos y en qué consiste la fase 2 que acabamos de abandonar para entrar en la fase 3 del examen preliminar. Un gran avance. Culminaremos, como les dije, con la implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y hablar un poquito de los proyectos que están sobre la mesa, ¿no? En primer lugar, el padre de este concepto, que tiene que ver pues con lo que se viene tramitando en la Corte Penal Internacional, el concepto se llama responsabilidad de proteger, o responsibility to protect. Y nada más y nada menos que Kofi Annan. Kofi Annan, en el año 2005, logró, luego de un proceso previo, en el cual hubo bastante, decepción por el bajo papel que la comunidad internacional tuvo en el caso de Ruanda, en el caso de la ex Yugoslavia. Repito, Kofi Annan entonces toma la bandera y empieza a gestar todo un movimiento de opinión dentro del seno de las Naciones Unidas, hasta que designa a unos relatores, un equipo que se encarga de definir cuál es el tema que nos atrae, ¿no? Que es la responsabilidad para proteger. No nos olvidemos pues que ya estaba aprobado en el año 98 el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, pero faltaba, digamos, como la herramienta conceptual, el tema ideológico, por llamarlo de alguna manera, el tema teórico que le diera sustento a este asunto.
Y la razón sencilla es como sigue, ¿no? El grupo de países no alineados se oponía a cualquier tipo de intervención internacional en sus asuntos internos, no obstante que había señalamientos hacia muchos de estos países de graves violaciones de derechos humanos. Entonces, arguían el grupo de los no alineados que entrometerse en los asuntos internos era algo inaceptable porque violaba no solamente el principio de no intervención internacional, de no injerencia, sino también el principio de soberanía de los estados, ¿no? Entonces, luego de mucho darle vueltas al asunto, se llega al consenso, y es parte del gran logro que hizo Kofi Annan, de entender que la soberanía también es un deber. Es decir, no se trata solo de una especie de derecho en el cual se apoyan muchos gobiernos autoritarios, dictaduras sobre todo, sino que también es un deber de responsabilidad. Es una condición fundamental del ejercicio de la soberanía. No es cerrar las fronteras para que nadie vea lo que ocurre en un país, para que nadie comente las atrocidades, para que nadie critique las atrocidades, sino justamente es el deber primero de cumplir el propio Estado con su población en términos de impedir cualquier tipo de violación de derechos humanos por terceros. Pero el asunto se vuelve más grave cuando es el propio Estado, entonces el que incurre en estas violaciones, y son sus agentes quienes incurren en graves crímenes, tal como tipificaba para entonces, estamos hablando del año 2005, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que ya había sido aprobado en el año de 1998. Estamos celebrando justamente el 22º aniversario en este año 2020, ¿no? Ban Ki-moon también en el año 2014 insiste mucho en este tema, ¿no? Pero, digamos, ha sido un problema realmente grande avanzar por la oposición de ciertos países, entre otros Venezuela, a este tipo de principios, ¿no? No obstante que Venezuela participó en el año 2005 en la gran cumbre mundial, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, en la cual fueron jefes de Estado y firmaron una resolución, la resolución 60-1, donde establece como primer punto de valores y principios que dice así, textualmente: nosotros, los jefes de Estado y de Gobierno, nos hemos reunido en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 14 al 16 de septiembre de 2005 para aprobar un largo documento que ratificaba los objetivos del milenio, que ratificaba la voluntad conjunta de superar la pobreza y, sobre todo, y es el tema que nos atañe, en los puntos 138 y 139 de esa resolución, establecer pues lo que es el principio de responsabilidad de proteger. Dice así, voy a citar textualmente fragmentos, ¿no? Responsabilidad de proteger a las poblaciones de genocidio, de los crímenes de guerra, de la depuración étnica y de los crímenes de lesa humanidad. De tal manera pues que aquí estamos hablando ya de las más graves violaciones de derechos humanos. No estamos hablando de un caso, sino de situaciones que pueden ser y suelen ser masivas, ¿ok? Repito, crímenes de lesa humanidad, depuración étnica, crímenes de guerra y genocidio. Entonces, formula el principio de esta manera: cada Estado, y eso es importante remarcarlo, porque es cada Estado dentro de su territorio, es responsable de proteger a su población del genocidio, de los crímenes de guerra, de la depuración étnica y de los crímenes de lesa humanidad. Esta responsabilidad conlleva la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión, es decir, que alguien lo haga, no el Estado, mediante la adopción de medidas apropiadas y necesarias. ¿Necesarias para qué? Para prevenirlo, para impedirlo o para reprimirlo. Aceptamos esta responsabilidad, dicen los jefes de Estado, y convenimos en obrar en consecuencia. La comunidad internacional debe, según proceda, alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a establecer una capacidad de alerta temprana. En otras palabras, está estableciendo también un deber para la responsabilidad para la comunidad internacional, que es la de, primero, dar aliento, es decir, estimular, y también ayudar, ¿okay?, a los Estados a ejercer esa responsabilidad. ¿Cómo se ayuda? Mediante varias instituciones. Por ejemplo, lo que viene haciendo la señora Bachelet en Venezuela, respecto pues a ver cómo se mejoran las condiciones que permiten, que coadyuvan, que condicionan la comisión de atrocidades en Venezuela. Entonces viene un poco a ayudar para evitar eso, ¿no? Creo que su trabajo es titánico, pero bueno, él lo está haciendo y ha hecho unos reportes realmente muy interesantes, ¿no?
Y luego a Naciones Unidas establecer una capacidad de alerta temprana. Para eso el examen de determinación de los hechos, del cual vamos a hacer un comentario más adelante, pero también el tema de la Corte Penal Internacional. Ese es el párrafo 138 del documento que les hablé, la resolución 60/1, ¿no? Ahora vamos a la 139. La comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, y hay que subrayar esto, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, ¿ok?, para ayudar a proteger a las poblaciones del genocidio, de los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. En otras palabras, ya las Naciones Unidas asumen un rol protagónico, y por eso instituciones como el Consejo de Derechos Humanos, los relatores en las distintas tareas, la funcionaria o el funcionariado de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos tiene una tarea, pero también un órgano ya externo a las Naciones Unidas, pero en colaboración, porque nace de las Naciones Unidas, como la Corte Penal Internacional, y en concreto la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, tiene la tarea entonces pues de ejercer esa responsabilidad internacional, ¿no? En este contexto, siguen los jefes de Estado, estamos dispuestos a adoptar medidas colectivas de manera oportuna y decisiva por medio del Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido su capítulo 7, en cada caso concreto en colaboración de las organizaciones regionales pertinentes cuando proceda, si los medios pacíficos resultan inadecuados. Es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población de genocidio, de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de depuración étnica. Fíjense ustedes que habla primero de un condicionante que son los medios pacíficos, que son en concreto 3, ¿no? Medios políticos y diplomáticos, o la intervención política y diplomática, la intervención jurídica, de la cual vamos a hablar, y la intervención financiera, es decir, la capacidad de imponer algún tipo de sanciones internacionales para evitar que sigan ocurriendo los acontecimientos de los cuales estamos hablando. Entonces, si esto no es posible, si esto no se logra, entonces entraría ya la potestad que tiene el Consejo de Seguridad de poder ejercer ya una acción o una intervención militar. Y eso tiene su reglamentación, digamos, su normativa, y que estriba básicamente en la incorporación de las fuerzas de paz para mantener el orden, cuando quiera que esto se desboque, ¿no? Entonces, dice así el documento, seguimos en el párrafo 139, destacamos la necesidad de que la Asamblea General siga examinando la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Se reitera un poco para que quede bien afianzado, así como sus consecuencias, teniendo en cuenta los principios de la Carta y el derecho internacional. Una de las consecuencias más importantes de cuando ocurren este tipo de atrocidades es la migración masiva, cruzada, extrema, los desplazados, que en el caso de Venezuela ya vamos por 5,5 millones, lo cual habla pues de una gravedad extrema en la situación de Venezuela, ¿no? Entonces dicen los jefes de Estado, también tenemos la intención de comprometernos cuando sea necesario o apropiado ayudar a los Estados a crear capacidad para proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, reitera, y también prestar asistencia a los que se encuentren en situación de tensión antes de que estallen las crisis y los conflictos. Estos son los dos párrafos, son párrafos tremendos, muy importantes, que hay que analizarlos siempre completos, para ver que se cubre entonces, en primera instancia, el ejercicio soberano de un Estado a controlar la situación. Pero el problema se suscita cuando es el propio Estado el que comete los hechos atroces, ¿no? Entonces viene la intervención internacional, colectiva, y también la intervención que suelen tener, y deben tener, y pueden tener los Estados, cada uno en sus capacidades, ¿no? Entonces, vemos ahí pues que eso es lo que conforma este principio tan importante, ¿no? Veamos algunas cifras. Para el 7 de junio de 2019, había 4 millones y un poquito, 4.018.000 refugiados, inmigrantes forzados desde Venezuela. Estamos hablando de la época en que se crea la misión de determinación de los hechos en el seno del Consejo de Derechos Humanos. Se crea el 27 de septiembre. Ya para esta misión independiente, pues, se hace mediante una resolución, la 4225. Y para esa fecha, como les repetía, expresa el Consejo de Derechos Humanos, que expresan, repito,
profunda preocupación por los más de 4 millones de personas que se vieron obligadas a abandonar la República de Venezuela, y también porque el Plan de Respuesta Humanitaria de Venezuela de 2019 identifica una población de 7 millones internos que se han quedado en situación de necesidad, debido, entre otras cosas, a violaciones de los derechos a la alimentación y la salud, la violencia y la inseguridad, el colapso de los servicios básicos, el deterioro del sistema educativo, la falta de acceso a la atención prenatal y postnatal y la insuficiencia de los mecanismos de protección contra la violencia y la persecución por motivos políticos, ¿no? Entonces estamos hablando de carencias básicas como acceder al mínimo de alimentos, agua y atención médica, y esto lo señala una gran autoridad, pues, el Coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU. Para septiembre de este año, 5 de septiembre, en el contexto en que la Misión de Determinación de los Hechos entrega su primer informe, eso fue el 16 de septiembre, ya había 5.098.473 personas en calidad de migrantes forzados o desplazados, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento de 1 millón en un año escaso, ¿no? Y para el 5 de noviembre, es decir, 2 meses después de esta última cifra, de 5.098.000, ya el salto es cuántico. Estamos hablando de 5.448.441 casos de migrantes forzados, de personas que se vieron forzadas a huir del país, además de las personas que internamente quedan en la situación precaria que ya acabamos de describir. Entonces quería concluir este contexto para dar paso pues al siguiente segmento y despedir no sin antes anunciar que en el siguiente segmento hablaremos entonces de lo que es el examen preliminar plenamente, pero me parecía muy importante ver los antecedentes y ver en qué medida esto se ubica pues para poder precisar lo que viene a continuación. Muchísimas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el cambio climático y su potencial impacto en la actividad agrícola de Venezuela. Algunos modelos sobre el cambio climático predicen que en Venezuela la temperatura promedio podría incrementar hasta 5 grados centígrados para finales del siglo XXI si las tasas globales de emisión de dióxido de carbono no se reducen. ¿Cómo podría incidir este calentamiento en la actividad agrícola del país? Una de las consecuencias potenciales más perjudiciales del cambio climático es la expansión de las zonas secas, que actualmente cubren cerca del 41% de la superficie terrestre. En Venezuela, las zonas áridas representan un 17% de nuestro territorio y están localizadas principalmente en la zona norte del país, donde la producción agrícola se ha concentrado históricamente. Según Ernesto Medina y Grisel Velázquez, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, e Ismael Hernández, del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la UCB, bajo el escenario descrito, para 2050, las zonas secas del país incrementarían su extensión en cerca de 221 kilómetros cuadrados. Es decir, estas zonas cubrirían 42% del territorio nacional, lo cual traería como consecuencia un cambio en las superficies cultivables de algunos rubros agrícolas. Por ejemplo, en el estado Portuguesa, líder en producción de arroz, maíz blanco y caña de azúcar, todos estos cultivos de alta exigencia de agua, se proyecta que para el año 2050, 68% de su territorio estaría cubierto por zonas secas. La intensificación de la sequía va a requerir de la reubicación de algunos cultivos hacia zonas en donde se puedan satisfacer sus requerimientos agroecológicos. El Estado está en la obligación de apoyar las investigaciones que permitan definir las estrategias de mitigación de los impactos del cambio climático. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto.
de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Muy bien, muchas gracias por su paciencia. Volvemos a este segundo segmento de nuestro programa de hoy. Y bueno, habíamos dicho que la última cifra del 5 de noviembre de 2020 evidencia un crecimiento de casi 500,000 de nuevos migrantes forzados, ¿no? Hay una nota que refleja pues la estadística de los refugiados, concretamente del ACNUR, que lleva esta contabilidad. Dice así: esta cifra de 5.448.441 representa la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones. No necesariamente implica identificación individual ni registro de cada individuo, e incluye un grado de estimación según la metodología de procesamiento de datos estadísticos utilizada por cada gobierno. Como muchas de las fuentes del gobierno no toman en cuenta venezolanos sin una estadía migratoria regular, es probable que el número tal vez sea más alto. Pero démonos cuenta que apenas para el 5 de septiembre había 5 millones y algo, 5.098.000, estamos hablando entonces de un incremento de 500,000 en apenas 2 meses. Esto lo hacemos para introducir justamente el tema que nos concierne hoy, el examen preliminar. Y fíjense que es una frase muy importante de Nelson Mandela, que la dijo en la Plaza de Bolívar de Valencia en el año 21. Luego, pues, y también fue recogido por la Universidad de los Andes, ¿ok? La ULA, en Venezuela. Luchar por la paz puede ser más peligroso que luchar en una guerra. Y la razón es muy sencilla. Cuando hay crímenes de lesa humanidad, cuando hay genocidio en tiempos de paz, no se producen combates entre fuerzas regulares. Una informal, que sería, digamos, un grupo rebelde, y otra formal, que es el ejército, ¿no? Sino que hay toda una fuerza del Estado en contra de una agrupación totalmente indefensa, que es la llamada población civil, que no tiene capacidad de defenderse en igualdad de condiciones, cosa que teóricamente sí sería posible en una guerra. Por tanto, en Venezuela, y hay que reiterarlo, tenemos los mismos números estadísticos de refugiados debido pues a circunstancias distintas a una guerra. Son circunstancias políticas dependientes de la voluntad humana y dependientes de las políticas del Estado. En una guerra también hay situaciones de migración extrema, como es el caso de Siria, por ejemplo, como ha sido también el caso reciente de Libia y de otros países que tienen conflictos internos. La gente se va por miedo a los combates. Pero cuando hay un ataque a la población civil, la gente se va también por miedo a ser atacada y por la indefensión, porque no tiene armas con que resistirse, ¿no? Entonces, creo que es interesante entonces entrar en el tema, ¿no? La señora Fatou Bensouda, que ha sido muy criticada, pero yo creo que ella viene haciendo bien su trabajo. No desprecio, digamos, los comentarios que se puedan hacer, todos hay que oírlos, todos hay que analizarlos, pero los contradigo totalmente, porque ella viene trabajando bien. Todavía este proceso que se hace en relación a Venezuela está entre los márgenes temporales estándares, ¿no? Un examen preliminar promedio de todos los que existen, son 20 y tantos, dura cerca de 4 años. Y vamos apenas por el segundo año y un poquito, y ya pasamos a la fase 3, ¿no? Entonces, dice la señora Bensouda, o dijo el 28 de septiembre de 2018, ¿no? Es la primera vez que se recibe una remisión de un grupo de estados sobre la situación de otro estado. Estamos hablando de 6 estados que hacen la remisión. Esos estados, ¿verdad?, se refieren a 6 crímenes, que son los que investigaría entonces la fiscal desde el año 2017, pues, ¿no? Y ella recuerda en su declaración que ya para el 8 de febrero de 2018 ella había abierto motu propio el examen preliminar antes de la remisión de los estados, pero la remisión de los estados ya fue un ingrediente más, ¿no? Para ese entonces, estamos hablando de cuando hace el informe, y ella hace el informe en diciembre
todos los diciembre ya tiene que presentar un informe ante la Asamblea de Estados Partes, ¿no? Y en la Asamblea de Estados Partes del año 2018, ella afirmó que se ha recibido un total de 110 comunicaciones con arreglo de artículos 15 en relación con esta situación, incluyendo 43 vinculadas con hechos ocurridos desde abril de 2017. Eso le da una idea, pues, de que estamos hablando de un voluminoso expediente, ¿no? 110 comunicaciones no es poca cosa, y eso no quiere decir que se acumulan una encima de otra, sino que cada una hay que analizarla en detalle y ver si hay contradicciones o no hay contradicciones, si la información es seria, si es fiable o si es, digamos, parte de un trabajo que vienen haciendo los mismos que son señalados como sospechosos de cometer tales fechorías y, bueno, confunden, pues, mandan fake news, mandan algún tipo de información confusa o simplemente falsa que pretende, pues, desviar la atención de los investigadores, ¿no? Entonces, el examen preliminar, que es la situación 1, y se llama situación 1 para distinguirle de la situación 2, que es contra los Estados Unidos, por supuestos hechos cometidos en Venezuela. Los crímenes, les decía, que se vienen investigando sobre la base de la remisión, un poco la contextualización, son asesinatos, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, incluso actos de tipo sexual, desaparición forzada y también está el tema de la persecución. Persecución que es quitarle derechos a las personas, ¿no? En algún momento nos hemos referido a este tema, pero es algo realmente delicado, porque la persecución produce lo que se llama una muerte civil. No derrama sangre, pero te quitan los derechos. Tal supresión de derechos o tal privación de derechos, como dice el Estatuto de Roma, se da cuando, digamos, selectivamente se van eligiendo casos para ir ejemplificando, ¿no? Nada más y nada menos que en materia de asesinatos, la alta comisionada para los derechos humanos evidenció que desde febrero hasta septiembre había ocurrido 2.000 muertes por manos de agentes de seguridad que están sospechosas de ser ejecuciones extrajudiciales o, como se le dice en el estatuto, asesinatos, ¿no? Cometidos con fuerza, la fuerza del Estado, y en situaciones donde no debía ocurrir ese tipo de atrocidades, ¿no? Pero entonces, sigue diciendo la fiscal, cuando abre y hace su comunicación ante el seno de la Asamblea de Estados Partes, ¿no?, que el año 2017, concretamente de abril, el marco de manifestación y de inestabilidad política conexa, ¿no? En particular se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones y que han detenido e encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de la fuerza de seguridad, lo que da a entender, obviamente, que ese es el argumento del Estado, porque el Estado siempre ha tratado de hacer ver que es la víctima y que las fuerzas de seguridad son víctimas de acciones de los particulares, lo cual es un absurdo, ¿no? Estos temas no tienen la mayor relevancia, pero es su afirmación. Entonces vamos a ver someramente cuáles son las etapas del examen preliminar, ¿no? En primer lugar está la evaluación inicial. Son 4 etapas, como les mencioné. Evaluación inicial que trata de verificar la seriedad de la información disponible. Recordemos que aquí no existe la palabra denuncia, no existe la acusación, no existe la palabra querella como instituciones procesales, sino la de comunicación. Entonces son comunicaciones que se le hacen disponibles, hacer la solicitud de poder investigar ya formalmente y poder citar, pedir la comparecencia, pedir detenciones y así sucesivamente, ¿no? Entonces la cuarta fase está en los intereses de la justicia, ¿verdad?, y la gravedad. Criterio que se refiere a algunos datos objetivos, tales como que el enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta totalmente las circunstancias, entre ellas, por ejemplo, la gravedad del crimen. La gravedad del crimen se da en el número creciente de víctimas, por ejemplo, ¿no?, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen. Bueno, y luego de eso viene la petición de apertura de investigación, que es una facultad que tiene entonces el fiscal de ir ante la sala de cuestiones preliminares, ¿ok?,
y bueno, puede estar teñida quizás de un análisis que tienen que hacer en la sala de cuestiones preliminares para ver si están de acuerdo con los criterios. Bueno, yo creo que esas son las 4 fases fundamentales, ¿verdad? Y me gustaría entonces poder concluir en el próximo segmento que nos queda con un resumen de esta situación. Muchas gracias y nos vemos en el próximo segmento. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Entonces, bueno, para finalizar y también despedirnos, el examen preliminar tiene 4 fases. La primera es la evaluación inicial para verificar la formalidad, la seriedad de la información recibida, ¿ok? El estudio de la jurisdicción, donde se analizan los 4 elementos fundamentales: la competencia material, la competencia temporal, la competencia personal y la competencia territorial. Luego se pasa a la tercera fase, que es donde vamos a entrar, ya estamos dentro porque lo admitió, lo dijo la propia fiscal en la semana pasada, que es el estudio de la admisibilidad, donde se tiene que verificar si el Estado quiere o el Estado no quiere, si el Estado puede o el Estado no puede. Entonces ahí se hará un análisis completo de la legislación, de los casos que se lleguen adelantando, y si no hay una investigación sobre la cadena de mando y las altas autoridades que permiten o que cometen o que ordenan los hechos atroces, entonces ahí se demuestra pues que el Estado, aunque diga que quiere y aunque diga que puede, no lo está haciendo. La cuarta fase es sobre los intereses de la justicia y la gravedad, ¿no? Donde se analiza pues la pertinencia sobre los objetivos fundamentales de la justicia penal internacional y sobre todo evitar daños mayores. Y por eso implica un estudio de la gravedad. Y por último, una petición de apertura de investigación, ¿no? La sala de cuestiones preliminares es la que se encarga de abrir esto. Y eso abre el camino entonces para pedir la comparecencia de testigos y tener todas las posibilidades de una investigación formal, como la tiene cualquier fiscal, ¿no? Citar testigos, citar a los sospechosos, citar a cualquier persona que tenga algo que decir. Por ejemplo, muchas veces los abogados nos quejamos de no ser bien oídos, ¿no? Porque en la fase preliminar no hay una contención todavía, ni siquiera hay una investigación. Entonces ya en la investigación está justamente el campo propicio para que los abogados puedan colaborar de forma abierta y con validación de sus aportes el sistema pues de procesamiento y de investigación, ¿no? Entonces la tarea para las ONGs, para las víctimas, es la documentación de los casos, ¿no? Ya con el avance que ha hecho la misión de determinación de los hechos del Consejo de Derechos Humanos, hay un tema muy importante porque ya se han documentado miles de casos, se han entrevistado a unos cientos de víctimas, y con el incremento del tiempo, que ahora tiene esa misión 2 años más para poder completar la tarea iniciada en este escaso tiempo que va desde que comenzó a trabajar en enero del año 2020 hasta cuando presenta su informe, que fue el 16 de septiembre de este mismo año. Hay que ver lo que significa redactar más de 400 páginas, ¿no? Y redactarlas bien fundadas cada una de sus afirmaciones, con miles de párrafos y miles de notas de pie de página y una documentación
precisa, ¿no? Entonces, eso es una buena base, pero no es toda, porque bien sabemos pues que los hechos de la situación 1, aunque empezaron a analizarse como punto de partida desde el año 2017, no quiere decir que no se puedan ver los antecedentes, es decir, todo lo que ha ocurrido desde el 1 de julio del año 2002, que es cuando entró en pleno vigor el Estatuto de Roma, a pesar de que se haya aprobado en el 98, pero las firmas se consiguieron fue el 1 de julio del año 2002, y previo pues un proceso de consignación y tal, y de revisión de la firma, hasta que finalmente eso aconteció. Bueno, sin más, nos despedimos. En próximos programas continuaremos con este apasionante tema, y estoy seguro que va a ser pues de interés y de mucha importancia para lo que viene, y sobre todo los nuevos acontecimientos. En diciembre va a haber la Asamblea de Estados Partes y vendrá el informe final que presenta para este año la fiscal ante la Corte Penal Internacional. Me despido, hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias por su atención. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.